Pues regresamos después de esta breve pausa para la publicidad y abrimos nuestro espacio de debate y de actualidad. ¿De qué parte estás? Hoy además lo hacemos posible con estos colaboradores. David Márquez, profesor de secundaria y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Laurín de la Torre. David, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar por aquí. Es verdad que hacía tiempo que no nos veíamos, bienvenido nuevamente. También saludamos a Damián Caneda, empresario malagueño. Damián, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y damos la bienvenida igualmente a Marcos Paz, profesor de la UMA e ingeniero. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a ir con el primer tema que os propongo esta tarde, de actualidad aquí en nuestro magazín. El alcalde de Málaga. Parece que se está haciendo un poquito de rogar ese anuncio de si se presenta o no como candidato nuevamente a la alcaldía de Málaga en las próximas elecciones. Quedan 8 meses, un poquito más de medio año, y él ya por lo menos dice que antes de que termine el verano anunciará si se presenta o no. Dice que tiene que sopesarlo, que desde luego falta de ganas y de ilusión no hay, o sea que tiene ilusión y que tiene ganas y que no faltan proyectos para Málaga, pero que tiene que consensuarlo con la familia y bueno, pues que le dejemos un poquito de cuartelillo de margen hasta finalizar el verano, con lo cual antes de que termine el mes de septiembre pues sabremos si será alcalde o no. ¿Vuestra impresión, se va a presentar o no? ¿Y qué le aconsejaríais al alcalde de Málaga, Marcos? A ver, realmente le quedan 8 días. Si el día 23 empieza el otoño, le quedan 8 días, pero esto es el juego habitual del alcalde de Málaga en las últimas legislaturas, el tener ese movimiento informativo para captar la atención. Creo que se va a presentar, creo que el Partido Popular en Málaga no tiene alternativa de ningún tipo en este momento. Él en su día fue alcalde por unas circunstancias inesperadas, pero un relevo de estas características y unas circunstancias inesperadas como las que él tuvo en su momento no sería algo razonable. Y yo al alcalde de Málaga no me veo con capacidad ni con ánimo para recomendarle absolutamente nada. Si él se encuentra con ganas, que siga adelante; si no se encuentra con ganas, que no siga adelante, pero eso sí, que no juegue con este tipo de cosas que en el fondo yo creo que todo el mundo sabe dónde va a terminar. Se va a presentar. Bueno, pero la expectativa es verdad que la crea, aunque yo creo que todos tenemos la sensación de que sí, de que se va a presentar. No sé si Damián está en la misma línea o no. Yo creo que sí, a mí me suena, esto ya lo he vivido. Se ha vivido esto antes, ¿no? Claro. 3 o 4 veces ya. Pero sí, yo creo que se presentará, pero más que nada por lo que dice Marcos. No creo que haya hoy en día una alternativa, el Partido Popular haya elaborado un candidato alternativo. Creo que el candidato lleva un tiempo a hacerlo y el candidato tenía que estar preparado hace 2 o 3 años. Si presentan a otra persona, no creo que hayan preparado a ninguno para eso. Ahora, puede darse una circunstancia, algo que lleve a otro a presentarse, sí, pero yo creo que sería más algo de un tema de salud o algo así. Si la cosa está como parece que está, yo creo que sería Sí. Paco Torres. David. Yo estoy casi convencido, seguro que se va a presentar. Es que solo conjugar con el hecho de me presento o no me presento, si finalmente no se presenta, al que le sustituya la ha dejado fatal, eres el candidato porque yo no he querido. Entonces, ese debate que ha generado es porque quiere calentar pues, la atención mediática, y estoy convencido que lo va a hacer. Es verdad que también yo creo que el Partido Popular pues, bueno, pues, tiene sus peculiaridades y estarán pensando pues lo típico que se han dicho ya por lo menos en 2 elecciones anteriores, de se presenta, si gana, es alcalde un año y deja el relevo para que haya una persona que durante 3 años se asiente como alcalde y vaya a las siguientes elecciones. Y yo creo que el Partido Popular, eso que siempre hemos pensado todos que iba a hacer Paco de la Torre hace 3 años o hace 6 años, yo creo que el Partido Popular dice, uy, como si se presenta y gana, los 4 años lo va a aguantar, con lo cual de nuevo nos encontraremos con el problema de un candidato dentro de 4 años. Al final estamos viendo una situación que si se agota la legislatura, en el caso de que el alcalde se presente, que todo apunta a que sí, y gana, de nuevo de si 4 gana años, 4 años y ese problema va a estar dentro de 4 años. Sí. A no ser que renunciase O que no por ganase motivos de y salud tuviera un o porque- portavoz que se Claro, fuera Marco. forjando. A ver, esto ya, pero es que esa jugada ya la vivimos hace algunas Sí, legislaturas, recuerdo. cuando el alcalde lo mandan al Senado. Yo creo que fue un intento por parte del Partido Popular de Málaga de preparar el relevo. Lo mandamos allá a aquel cementerio de elefantes y allí y desde aquí se va preparando la alternativa. Lo que ocurrió esa Duró legislatura. poco, estuvo poco tiempo en el Senado. al final. No estuvo toda la legislatura, Eso. cierto, pero renunció al Senado para dedicarse exclusivamente a Málaga, porque corrían el riesgo de perder la alcaldía. Entonces, en el caso del Partido Popular, lo que prima no es si es
Paco de la Torre o no es Paco de la Torre, es conservar la alcaldía y no hacer ninguna tontería para perderla. Os voy a plantear una segunda cuestión y necesitaría una respuesta breve para pasar al siguiente tema. Ya sabéis que este espacio siempre con el tiempo estamos... El alcalde, mira, estamos viendo las imágenes de la semana pasada cuando el alcalde fue condecorado con la orden del Imperio Británico, que ahí es nada. Vino el embajador de Reino Unido en España para condecorar al alcalde pues por su contribución a la cultura, al turismo, por el apoyo también a la ciudadanía británica en distintas cuestiones. Bueno, pues ahí está el reconocimiento. La pregunta es, ¿consideráis que el alcalde de Málaga está en su mejor momento personal y político? Planteo. Marco. Mantiene una línea muy alta desde hace varios años, muy alta. Damián. Yo creo que está en un buen momento. Yo creo que está igual que siempre. No veo que cambie mucho del alcalde de hace 4 años, ¿verdad? Yo, es verdad que siempre se hace referencia a la edad del alcalde, que ya va cerca de los 80 años más o menos. Aunque es incombustible. Y yo sinceramente, yo creo que el problema no es un tema de edad, yo creo que es un problema de tiempo. No es que tenga una edad, sino que lleva mucho tiempo. Mi pregunta iba por ahí, si está en una buena posición como candidato a revalidar esa alcaldía, si el nivel de popularidad está un reconocimiento importante, que yo creo que también sí, pero viene de fuera, estará contento. Pero el nivel del alcalde ahora mismo en cuanto a popularidad y en cuanto a aceptación sigue siendo muy alto en la ciudadanía. Pero yo lo que te quería decir es eso, que el tema de la edad no lo veo un negativo. Hay gente mayor, mira, en Estados Unidos el presidente que ha ganado muy mayor. Sí. La edad no debe ser algo a tener en cuenta, pero sí el tiempo. Esta semana se está hablando mucho de lo que se va a derribar en el Perchel, y el otro día vi una foto de cómo el alcalde hace 50 años cortó la inauguración del Perchel nuevo como presidente de la Diputación en tiempo de Franco. Lleva 50 años en cargos públicos y yo creo que ese es el problema, que lleva mucho tiempo, no que sea mayor. Pero yo creo que el alcalde todavía goza de mucho cariño por parte de colectivos de ciudadanos, ¿no? Que quizás sea ahora mismo uno de los políticos a nivel local más valorado. Evidentemente tiene detractores, tiene gente que y conocimiento también. No vamos a engañar a nuestros espectadores. Hay gente que a lo mejor no comulga con las ideas de Paco de la Torre, con la manera de hacer del alcalde, pero mayoritariamente yo creo que la gente está muy con el alcalde, ¿no? Y incluso gente que a lo mejor no es precisamente del Partido Popular. Es que estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de la figura del alcalde y estamos hablando de la política del Partido Popular que le encabeza. Son cosas completamente distintas y desde luego si hay una opinión desde mi punto de vista mayoritariamente en Málaga, pero muy mayoritariamente en Málaga, es que continúe como alcalde de Málaga. Creo que la gente en Málaga, con sus detractores que los hay, pero que es muy de la figura de Paco de la Torre y que personaliza lo que es la alcaldía, el gobierno de su ciudad con Paco de la Torre. Es una apuesta segura, vamos a decir. Yo creo que ahora mismo la figura de Paco de la Torre... ¿Pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana? El ir solo apostando con... Bajo mi punto de vista, yo soy más de hacer equipo. Yo personalmente hubiera hecho un equipo. No personalizar grande. Tanto. No personalizar en una persona, porque te puede fallar esa persona. Yo creo que Paco de la Torre está bien, tiene mucho carisma, tiene una figura que es querida por la sociedad, pero quizás el equipo que le rodea sea menos conocido por la sociedad. Por eso la alternancia va a ser más complicado. Es una figura que pesa mucho más que su equipo. Y eso es un pro y puede llegar a volverse en tu contra cuando te falte la figura. Claro. Sobre todo que cuando hablamos de equipo, hace ya más de una década que se lleva hablando de delfines del alcalde. Me acuerdo de algunos que ya no están ni en política, es decir, ha ido renovando todo el mundo menos a sí mismo. Y yo creo que la única persona que queda de la etapa cuando él era concejal era Teresa Porras, que probablemente sea, yo creo que la única concejala que mayoritariamente la ciudadanía, que a lo mejor no está tan pendiente de la actualidad local, pues yo creo que el alcalde y Teresa Porras, sí, pero si te das cuenta, no son tan conocidos. Te das cuenta que Teresa Porras es de las que tienen menos perfil alcaldable de todos los demás. Es decir, creo que a lo mejor nunca ha visto una amenaza en ella y por eso a lo mejor la ha ido manteniendo frente a otras personas que tenían una más conocimiento o más simpatía, un perfil más alcaldable, y eso han ido saliendo. Y algunos han repescado a la Junta de Andalucía y otros directamente a la empresa privada porque lo ha ido quemando. Vamos. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, pero al respecto de lo que dice David, fíjate que a mí me ha sorprendido el tema del nombramiento como delegada, ¿no?, de Rus Arabia, que yo precisamente a Rus era una de las concejalas que yo creo que es una persona que suele caer bastante bien, que tiene un carácter agradable, es una persona trabajadora y que tiene muy buena imagen. Me refiero como persona afable, que comunica bien, además es agradable a la hora de expresarse, cariñosa. O sea que yo creo que la gente
que trata con Rus Arabia de colectivos, de asociaciones, ha estado muchos años en participación ciudadana, y yo, por ejemplo, en Rus sí que vería que trabajando el perfil de Ruth y podría haber sido una buena sustituta como candidata a la alcaldía, creo. Podemos decir muchos nombres, incluso Julio Andrade, También, Raúl Jiménez, muchas personas en toda la legislatura, Damián Caneda también, nombres muy sonados y que al final pues no iba encontrando su sitio, pues porque yo creo que ese punto tan afable que puede tener cara hacia el exterior, cara al interior, una persona que no mantiene los equipos, porque algo va haciendo. Yo creo que va limpiando cuando ve que alguien le puede hacer un poco de sombra, vamos. Oye, lo que estamos hablando aquí, o sea, que se quita competencia. Yo creo que sí. Yo creo que también. ¿Sí? Sí, yo siempre he pensado Oye, que pues yo no el lo había alcalde pensado eso nunca. Yo siempre he pensado que el alcalde se quita competencia. Antes hablaba de Ruth. Ruth es una extraordinaria técnica, conoce el mundo. No, está súper preparada. Es una cosa extraordinaria, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga tenía en esa área una persona que además lo sabe hacer muy bien, que lo hace con mucha naturalidad, que lo hace con mucha profesionalidad. Yo creo que hubiera sido una estupenda candidata, la verdad. No lo sé, al final. Yo creo que sí. Eso, para liderar una lista hace falta más que ser un buen técnico, como es Rus Arabia, que no es buena, es excepcional, ¿no? Y creo que David en eso tiene razón. Es que la lista, sobre todo la última lista, es una lista de Paco de la Torre. De hecho, la publicidad que utilizó Paco de la Torre en esta última legislatura, perdón, para las últimas elecciones municipales, obviaba prácticamente el Partido Popular. Es votadme a mí, no al Partido Popular, sino vóteme a mí. Y la lista es una lista bastante técnica, una lista de perfil político más bajo, salvo posiblemente la excepción de Teresa Porras, que sí que tiene un distrito de 90.000, bueno, casi 100.000 habitantes. Muchos habitantes y muchos años ya. Y que lleva tropecientos mil años ahí también. Bueno, pasamos a una noticia preocupante, porque fijaros los datos. La inflación triplica la subida de salarios en Málaga y los sindicatos advierten de un otoño caliente. Los aumentos pactados este año arrojan una media de entre el 2% y el 3% frente al IPC del 6,5% que cerró el año pasado, 2021, o el 10% que lleva ya por ahora 2022. Así que, bueno, pues por ejemplo, por parte de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT buscan mayores subidas y demandan también el alza del salario mínimo interprofesional para beneficiar a las categorías más bajas. La patronal, los empresarios, pues piden prudencia. Lo que es una realidad es que la vida es innegable que ha subido y que los sueldos no han subido tanto, con lo cual el poder adquisitivo del trabajador, del ciudadano, ha bajado y ha bajado mucho. Y eso se nota en la cesta de la compra y en lo que no es la cesta de la compra también. A ver, aquí hay varias cuestiones. La primera, que el salario mínimo interprofesional que había en España era extraordinariamente bajo. No había que ser un experto para verlo. A mí me parece que este gobierno, uno de los aciertos que ha tenido ha sido ponerlo en un nivel mínimamente digno. Con una inflación por encima del 10% es imposible que los salarios suban en esa cantidad. Y de hecho aquí tenemos una persona que nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo, como es Damián, ¿no? Pero lo más sorprendente de lo que acabas de leer es que los sindicatos anuncien un otoño caliente. ¿De verdad hemos tenido que esperar al otoño para que haya una movilización? Movilización que además, ¿contra quién va a ser? ¿Contra la empresa? ¿Contra la Confederación de Empresarios? A ver, tenemos unos sindicatos de clase que llevan toda la legislatura callados con una situación económica, primero por la crisis creada con la COVID y segundo con una situación económica que viene previamente a la guerra de Ucrania y que se agrava con la guerra de Ucrania, completamente callada. Con otro gobierno no habría contenedores que quemar. Damián. Vamos a ver. ¿La subida del salario mínimo es buena? Sí, estoy de acuerdo, creo que es lo mejor que ha hecho el gobierno. ¿Ayuda a frenar la inflación? No, la sube. Si suben los sueldos en función a la inflación subirá todo lo que la ha subido. Es decir, es una espiral súper absurda. O sea, si tú indexaras los sueldos a la inflación y subieras los sueldos un 10%, el año que viene tendría una inflación en un 20%. La inflación se controla, a grosso modo, sacando dinero del mercado, sacando consumo y haciendo que los bajen los precios. Si tú inyectas más dinero en el mercado, la inflación sube. O sea, cuando los sindicatos dicen eso es una medida para contentar a tu público, no para frenar la inflación. Una medida eficaz para frenar la inflación es hacer que las cosas, parece una obviedad, ¿verdad?, pero es hacer que las cosas cuesten menos. Si tú haces una bajada de impuestos ahora mismo, la inflación la controlaría.
Es más, yo imagino que habrá alguien aconsejándole al presidente del gobierno que en el último trimestre baje los impuestos para no tener que indexar las pensiones tan alto. O sea, es una medida que sería súper rápida, súper eficaz para controlar la inflación, es bajar la carga impositiva. Tú piensas que de cada litro de gasolina que echa, uno se lo lleva al gobierno. La inflación, al principal que beneficia ahora mismo es al gobierno. Si tú subes los salarios de los trabajadores y de los funcionarios con la inflación, la disparas. O sea, directamente harías que hubiera mucho más dinero en el mercado, que el consumo siguiera y seguirían subiendo. Eso además tiende a infinito. Si tú ves cómo suben los sueldos de los argentinos o de los venezolanos, suben con la inflación, pero sube más la inflación todavía. Claro. Mira, en este programa, antes de que se bajara el IVA de la electricidad, que yo creo que era necesario, sí que se ha dicho muchas veces en este programa, antes de que se tomara esa medida, de que la luz, que es un bien de primera necesidad, no se entiende que tuviera un IVA del 21%. Pues yo hace poco descubrí que, no sé si lo sabéis, pero las residencias para la tercera edad tienen un IVA del 10%, y yo creo que, en mi humilde opinión, yo pienso que algo como una residencia para alguien que no pueda valerse por sí mismo, yo pienso que hay cosas que son de primera necesidad y que no tendría que tener ningún tipo de impuesto, es mi opinión. Pero el IVA, como mucho, puede ser súper reducido, pero siempre se paga IVA. Pues no sé, un 2%, Bueno, pero un 10%. en Canarias no, pero quiero decir que tiene un impuesto concreto. Pero no sé si estáis, no tenéis por qué compartir, por supuesto, mi opinión, pero yo creo que gravar con un 10% a alguien que ya de por sí una residencia cuesta mucho, y hablamos de una residencia de término medio, no hablamos de una residencia de lujo que encima tenga un impuesto del 10%, a mí me parece que eso no está bien, sinceramente, en mi opinión. Sí, vamos, yo creo que ahora es verdad que se están revisando muchos productos, incluso pues ha habido mucho, hablando del tema de la higiene femenina, de se incluye en los productos con el IVA súper reducido. Lo único que, también la única cosa que, ahí no voy a estar de acuerdo contigo, y un poco tampoco con Marcos, con el tema de, primero, pues criminalizar a los sindicatos, porque yo creo que son, pues al final, los que, hablan para su público, claro, son los defensores, los que negocian para el interés del trabajador, y gracias a ellos, pues muchos de los logros que tenemos, tanto con los gobiernos socialistas como los gobiernos del Partido Popular, ha sido de base de su lucha, ¿no? Y tampoco, cuando hablamos de que, o comentaba, decía, es que el que más ingresa es el gobierno. No es el gobierno, es el Estado que luego reparte a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y tal. Desde que cogemos una carretera, desde que vamos a un instituto donde yo trabajo, a un hospital, al final eso no se paga del aire, ¿no? Hoy escuchaba en una emisora de radio, y alguien dijo, y puso el ejemplo de Madrid, donde algunos impuestos son más bajos, y dice, sí, aquí son los impuestos más bajos, pero las vacunas a los niños pequeños se pagan, las tenemos que pagar, y que tenemos niños sabemos que las vacunas pues son 100 y pico euros, ¿no? Pues, por ejemplo, pues habrá que ver, uno que quiere pues mayor acceso. Yo a lo mejor en mi caso sí puedo pagar la vacuna a mi niño de las que no son obligatorias, es decir, hay unas vacunas que no son obligatorias, pero que son recomendables. Hay familias que no pueden pagar 300 euros en medicamentos. Es decir, creo que hay que ver el balance de lo que está. Y sí que es verdad que nos han tocado unos tiempos difíciles que nadie esperaba vivir. A ver, la pandemia parece que ya, es verdad, afortunadamente la OMS ha dicho que ya está casi para terminar, pero es algo mundial, histórico, que nadie esperaba vivir. O una guerra en Europa. Entonces es verdad que las circunstancias son completamente duras, y yo sí que creo que todos estamos de acuerdo que las decisiones que se han tomado y que Europa ahora empieza a tomar, según lo que ha hecho España, creo que por lo menos no vamos por un mal camino de protección social. Brevemente, por terminar este tema e ir con el último de la tarde. Sí, solamente por contestar un poco a David lo que está diciendo. A ver, las comunidades autónomas, la mayor parte de sus ingresos vienen del Estado. La única comunidad autónoma, las únicas dos comunidades autónomas que tienen recaudación propia y por lo tanto ingresos propios son el País Vasco y Navarra. El resto, la mayor parte de las transferencias viene por parte del Estado. Por lo tanto, efectivamente hay una parte de los impuestos que son autonómicos, pero luego cada comunidad autónoma recibe la mayor parte de ingresos por parte del Estado, y por lo tanto hace con esos impuestos lo que considera oportuno. En algunas comunidades autónomas, como en Andalucía, hay más servicios que pueden ser gratuitos que en Madrid, pero habrá otros servicios en Madrid que sean distintos que en Andalucía, que distintos que en Extremadura, distintos que en Galicia y distintos que en Cataluña, porque en Cataluña lo de la sanidad es para salir corriendo, y eso al final no deja de ser una cuestión meramente política. La situación económica actual, como se está planteando, lo que hace, está haciendo un crecimiento de la inflación, que lo que va a hacer es todo lo contrario de lo que yo creo que quiere el gobierno. O sea, en el escenario actual,
está habiendo un empobrecimiento de las clases medias y bajas y trabajadoras, porque no se van a indexar los sueldos con la inflación, con lo cual se irán comiendo esa inflación, y es muchísimo más fácil ganar dinero, mucho dinero. O sea, va a ser mucho más fácil que un rico sea muy rico, eso va a ser posible, y que una clase media vaya rico va a costar mucho más trabajo, por esto que te estoy diciendo. O sea, el hecho de tú bajar la carga impositiva y distribuir mejor, o sea, racionalizar el gasto, no digo quitarlo de la vacuna, pero sí a lo mejor puedes quitar un gasto superfluo y dejar la vacuna, hará que haya más circulante en el bolsillo del ciudadano, y eso es lo que hace que la economía mueva. Bueno, vamos a ir al último tema de la sí, porque, tarde. por ejemplo, si dices, David, si sube los sueldos, tienes más dinero en el bolsillo, gasta más inflación. Y ahora dices, bueno, si tienes más dinero porque hay menos impuestos, más inflación, pero es que a lo mejor no puedes pagar los servicios públicos. Yo creo que hay que buscar el balance positivo. Tercer tema que os quería plantear, y es que del 26 al 30 de septiembre ya se ha anunciado que va a venir a Málaga. Primero pasará por Madrid y luego a Málaga el comité seleccionador de la ciudad que albergue la exposición internacional de 2027. Málaga una de las candidatas, hay otros países, pues está Tailandia, en fin, hay varios candidatos, y en Málaga pues se postula como sede de esa exposición de 2027, exposición internacional que durará 3 meses, si Málaga al final pues es la elegida, ¿no?, para albergar esa expo. Bueno, van a visitar dependencias culturales, infraestructura. ¿Pensáis que tenemos posibilidades de ser seleccionados, y estáis a favor de esta idea, de esta iniciativa que en este caso acoge el Ayuntamiento de Málaga con el respaldo del Gobierno central? Yo me encanta la idea y ojalá sea un hecho. De hecho, las exposiciones universales han transformado ciudades como Sevilla o incluso Barcelona en los años 20, en otras ciudades. Es verdad que algo muy positivo. Estas son 3 meses, internacional. Si no es universal, varía un poco, pero al final te da mucho nombre. Y además, por ejemplo, como a Laurino, el sitio que está es como una salida de la autovía de nosotros, o sea que como parte de Metropolitana muy contento. ¿Qué creo? Pues que va a ser difícil, entre otras cosas, por el tema elegido del medio ambiente, cuando Málaga, pues los proyectos que está haciendo el alcalde, pues por ejemplo con el bosque de Resol, no va por la línea de proteger lo verde. Entonces hay que van a reunir, el comité se va a reunir también con colectivos. Yo lo que no sé si tendrán la reunión con los del bosque urbano. Yo creo que hay que ser coherente con lo que se pide y lo que se dice. Si queremos ser un referente de medioambiental, hay que hacer cosas pioneras en medio ambiente. Hombre, estaría bueno que ya que está en torno a la sostenibilidad, que inviten a los del bosque urbano, y si no los invitan, que se planten allí, que les cuenten y que hablen con los del comité un poco de manera improvisada, porque como tengan que escuchar la explicación que dio el alcalde de que unas torres es más sostenible que cualquier espacio verde, por lo que ello implica de menos desplazamiento de personas del trabajo a la casa, porque ese sitio tendrá también oficinas. En fin, es que es un poco largo de explicar, pero gente muy experta en medio ambiente se ha llevado las manos a la cabeza con la explicación que dio el alcalde para defender la construcción de las torres como medida de sostenibilidad en esos terrenos, en las que también es cierto que el alcalde dijo que irían zonas verdes, pero no todo ese bosque urbano por el que apuesta la plataforma, que la plataforma lo que quiere es un gran parque sin ningún tipo de construcción, sin ningún tipo de edificio. Posibilidades para Málaga, sí, no, y si te gusta el proyecto. A mí todo lo que sea proyectos para la ciudad, que traigan gente, que traigan turismo, que creen empleo, me parece estupendo. ¿Cueste lo que cueste a nivel presupuestario? Sí, o sea, cueste lo que cueste a nivel presupuestario, sí, porque Málaga tiene que tener eventos. O sea, estamos hablando de un presupuesto a nivel estatal, ¿verdad? O sea, que se haga la inversión a nivel estatal en Málaga, me parece una muy buena idea, la verdad. Marco. Yo estoy de acuerdo con que se haga esto. Las posibilidades no las sé, el tema es complicado, y respecto a lo que decías del alcalde, a ver, tenemos un alcalde que si por algo se caracteriza es por un cinismo monumental cuando lo considera, es decir, que es capaz de explicarte la misma cosa. Darle la vuelta a la tortilla. Completamente, sí. Entonces, bueno, no es difícil. No se sabe, al final son una serie de parámetros que quedan precisamente sobre la base de lo que va a ir estudiando el comité organizador. Si viene bien, fenomenal, ojalá, y si no, pues si no se intenta, no se consigue. Eso ¿Se acordáis del proyecto de Málaga Cultural 2016, que enseñaron los solares vacíos del centro como proyecto, y al final siguen los solares 20 años después? Damián Caneda, David Márquez, Marcos Paz, muchas gracias, buen fin de semana.